Shalom, Javerín y Karim. Un agrado nuevamente poder compartir con ustedes a través de esta herramienta de YouTube en nuestro canal Bet Midrash Narratim Temuco Chile. En esta oportunidad me gustaría compartir un tema muy controversial, como podemos ver ahí en la diapositiva, el origen del rapto secreto. Me gustaría compartir este tema ya que esta doctrina ha sido diseminada por todo el mundo, sobre todo en los círculos cristianos evangélicos de Cuarta Pentecostal. Y esta doctrina lo que hace es darle una falsa esperanza a los creyentes, a estos creyentes cristianos. Y bueno, también esta doctrina también se ha diseminado dentro de círculos mesijim, dentro de círculos mesiánicos, pero no con tanta fuerza como en los círculos cristianos evangélicos pentecostales. Me gustaría tocar este tema ya que lo que hace esta doctrina del rapto secreto es descontextualizar los pasajes de los escritos de los primeros discípulos que hacen referencia a la venida del Mashiach. Vamos a ver el origen de esta doctrina, cómo surgió, quiénes fueron los promotores de esta doctrina, quién puso el primer cimiento para la elaboración de esta doctrina. Vamos a ver ciertos pasajes de las escrituras que son sacados fuera del contexto para dar crédito a esta doctrina. Vamos a ver estos pasajes desde una perspectiva histórica, desde su contexto, qué es lo que en realidad nos quisieron transmitir los autores de los escritos de los primeros discípulos con referencia al tema de la venida del Mashiach. También vamos a comentar con respecto a la venida del Mashiach desde su contexto. Y me gustaría comenzar primero citando al señor Preston Eby, quien escribió un libro donde él comenta sobre la doctrina del rapto secreto. Esta doctrina que lo que hace es darle una falsa esperanza a los cristianos hoy en día de una escapatoria a las tribulaciones, de una escapatoria a las oposiciones que uno tiene como una persona de fe. Pero veremos en realidad que todos estos acontecimientos descritos en los escritos de los primeros discípulos ya ocurrieron, no son cosas que van a ocurrir en el futuro, y eso es lo que vamos a ver en este estudio. Bueno, voy a citar al señor Preston Eby, donde él comenta sobre la doctrina del rapto para que tengan una idea de qué será esta doctrina. Muchos de ustedes a lo mejor conocen esta doctrina, ya que han salido de iglesias evangélicas pentecostales. La conocen esta doctrina, pero no conocen el origen, generalmente. Y eso es lo que quiero tratar como tema de introducción para ir ya desde lleno a comentar sobre este tema. Dice el señor Preston Eby, él escribe: no fue hasta temprano o a mediados de los años 1800 que hubiese un grupo significante de creyentes alrededor del mundo esperando el rapto de la iglesia previo a un periodo de 7 años de tribulación. Puede que resulte chocante para algunos que lean estas líneas, mas sin embargo, es cierto que el rapto no lo enseñó la iglesia primitiva, no lo enseñó la iglesia de los primeros siglos, no lo enseñaron los reformadores. Nadie lo enseñó hasta el año 1830, con la excepción de un par de teólogos católicos romanos. Para el tiempo de la Reforma, los primeros protestantes creían comúnmente, con convicción, que el Papa fuera la suprema incorporación individual y la personificación del espíritu del anticristo, de la Iglesia Católica Romana y del sistema prostituto mencionado ahí en Apocalipsis capítulo 17. Este entendimiento fue lo que condujo a millones de creyentes a salir del sistema religioso católico romano. A consecuencia, se volvió conveniente para ciertos teólogos católicos romanos desviar la atención de la gente del papado,
Y esto lo intentaron hacer por medio de inventar una interpretación contraria a la tenida por los protestantes. Este nuevo esquema de interpretación profética fue conocido como futurismo. En vez de entender espiritual e históricamente el drama del libro de Apocalipsis, ellos consignarían todo un periodo breve de tiempo en el fin de la era cristiana. Fue un sacerdote jesuita llamado Francisco de Rivera, o Francisco Rivera, quien durante los días de la Reforma primero enseñara que todos los eventos del libro de Apocalipsis tendrían lugar literalmente durante 3 años y medio del reinado del anticristo, allá en el mismo fin de la era. Así Rivera colocó el fundamento del sistema de interpretación profética del que el rapto secreto ha llegado a ser ahora parte integral. Entonces, él fue, este caballero, este sacerdote jesuita, Francisco de Rivera, fue el que puso el cimiento para esta doctrina del rapto secreto. Posteriormente, otro sacerdote jesuita, católico romano, como podemos ver ahí en pantalla, Emanuel Lacunza, como podemos ver ahí en la foto, Manuel de Lacunza y Díaz, Santiago de Chile, del 19 de julio del año 1731, fallecido alrededor del 18 de junio del año 1801, sacerdote y teólogo jesuita chileno que realizó una interpretación de las profecías de la católica, o sea, de la Iglesia Católica. Este caballero, Manuel Lacunza, edificó sobre las enseñanzas de Rivera, o sea, del sacerdote Francisco de Rivera, y pasó gran parte de su vida escribiendo un libro titulado El advenimiento del Mashiach, o sea, del Mesías, en gloria y majestad. Pero Lacunza escribió bajo el seudónimo de Rabí Eben Ezra, alegándose que fuera un erudito judío quien hubiese aceptado a Cristo como Salvador. Con astucia jesuita conspiró así para lograr que prestaran atención a su libro en círculos protestantes, donde como producción de la pluma de un jesuita no lo hubiesen permitido en sus hogares, pero lo devorarían con ávido interés, como obras serias de un judío convertido. En las páginas de esta elaborada falsificación, Lacunza enseñó la noción novedosa según la que Jesús retornaría no una vez sino 2 veces, raptando a su iglesia en la primera etapa de su retorno para que ella escape del reinado del futuro anticristo. Su libro fue publicado por primera vez en español en el año 1812, encontrándose pronto en el estante de la biblioteca del arzobispo de Canterbury en Londres, Inglaterra. Bueno, posteriormente después surge otro personaje muy conocido en los círculos protestantes, Edward Irving. Nacido en Escocia en el año 1792, Irving se convirtió en uno de los predicadores más elocuentes de su época y figura sobresaliente de la Iglesia Católica Apostólica de Inglaterra. En el año 1828 atrajo muchedumbres de hasta 10.000 personas a sus campañas al aire libre en Escocia. Su iglesia en Londres tenía una capacidad para 1.000 personas y todas las semanas una congregación de los más brillantes e influyentes de la sociedad la llenaba. Entre ellos había algunos que anunciaron por declaración profética que el Señor vendría pronto, y esto llegó a destacarse en enunciaciones y enseñanzas proféticas. Debido a estas declaraciones proféticas, algunos comenzaron a estudiar las escrituras a la luz de un retorno físico literal del Señor. Hasta aquel momento el retorno del Señor se entendía como el retorno del Señor a su pueblo y a sus santos, no existiendo la idea de un retorno en cuerpo y carne o cuerpo y sangre. Irving descubrió
eh, el libro de Lacunza y fue conmovido profundamente por él. De hecho, se enamoró de él, traduciéndola al inglés, siendo publicado en Londres en el año 1827. En aquel tiempo, Irving escuchó lo que creía ser una voz del cielo, la cual le comandaba a predicar el rapto secreto de los santos. Entonces Irving comenzó a llevar a cabo conferencias bíblicas a través de Escocia, en las que enfatizaba el retorno de Jesús para raptar a su iglesia. Más o menos para aquel tiempo empezó a emerger un nuevo movimiento, el cual llegó a conocerse como los Hermanos de Plymouth. El movimiento Hermanos tuvo su principio en Dublín en el año 1825, cuando un grupo de varones serios, insatisfechos con la condición letárgica prevaleciente en la iglesia protestante de Irlanda, se unieron para orar y tener comunión. Pronto otros se unieron a la hermandad, levantándose grupos asociados en varios lugares. Pese a que el movimiento tuviera su inicio en Dublín, fue en Plymouth, Inglaterra, donde se centró su vasta misión de literatura, así adquiriéndose el nombre de Hermanos de Plymouth. Aunque desde el principio hubiese interés en temas proféticos, el interés céntrico fue por el cuerpo de Cristo como organismo y unidad espiritual en Cristo de todos los creyentes, en oposición a la frialdad del formalismo de los sistemas organizados de religión y de la jerarquía eclesiástica. Desde 1830 en adelante, un varón de nombre John Nelson Darby fue el espíritu dinámico entre los hermanos de Plymouth. Darby provino de una familia próspera irlandesa, fue educado como abogado, ganó honores altos en la Universidad de Dublín, para luego tomar otro camino como ministro para desilusión de su padre. Así que Irving y Darby eran contemporáneos, aunque asociados cada uno con distintos movimientos espirituales. En aquel tiempo, otra serie de reuniones estaba en progreso. Un grupo de cristianos inconformes se reunía en las castillas de la Dama de Power School para el estudio de las profecías bíblicas. Mucho clero acudía, incluso no pocos de los irvingitas. Los irvingitas llegaron a las reuniones obsesionados con la idea del rapto secreto y del futuro anticristo, embebidas de la enseñanza jesuita del rapto secreto y la interpretación futurista de la profecía, como también del famoso libro de Rabí Ben Ezra, o sea, Emanuel Lacunza, es decir, del sacerdote jesuita Emanuel Lacunza. Darby mismo fue un escritor profético y desde aquel tiempo fluía de su pluma un caudal constante de propaganda. Sus escritos sobre temas bíblicos llenan 30 tomos, cada uno de 600 páginas. Darby desarrolló y organizó el futurismo creando un sistema de enseñanza profética llamado dispensionalismo. Los biógrafos de Darby se refieren a él como el padre del dispensionalismo. La joya coronaria del reino del dispensionalismo es, desde luego, el susodicho del rapto secreto. La enseñanza del rapto secreto fue introducida en Estados Unidos de América y Canadá durante los años 1860 y 1870, aunque hay cierta evidencia de que se enseñara tan temprano como en los años 1840. Darby mismo hizo 6 viajes a Estados Unidos de América. Se estaba regando la nueva enseñanza. Un predicador congresionalista llamado C.E. Scofield cayó bajo la influencia de Darby y los hermanos de Plymouth. Así surge la Biblia de referencia Scofield,
que fue destinada a impactar tremendamente la creencia de muchos, al imprimirse 3 millones de ejemplares durante los primeros 50 años de su existencia. Mediante esta Biblia, Scofield introdujo la enseñanza del rapto secreto en el mismo corazón del evangelismo. Algunas almas ignorantes recibieron como la misma palabra de Dios las notas incluidas en esta Biblia. No dudó ni por un instante de que muchos de los que lean estas líneas hayan sido influenciados en algún momento de su vida espiritual por las notas al pie de página encontradas en la Biblia de Scofield. Como información adicional aportada por John L. Wright y su publicación Perspectivas Bíblicas del 1 de marzo del 2009, alrededor del 1772, en Estados Unidos de América, Morgan Edwards, ministro bautista, escribió un ensayo en torno a la teoría del rapto, intitulado Dos ejercicios académicos sobre temas relacionados con los siguientes títulos: Milenio y últimas novedades. Queda un último eslabón en la cadena del desarrollo y el esparcimiento de la teoría del rapto. De nuevo llamaría su atención a la fuente, al origen de la doctrina del rapto y la consecuencia de contactos por medio de la que ha sido traída al presente. Comenzó como una invención católica romana. Los escritos del sacerdote jesuita Rivera influyeron en el sacerdote jesuita Lacunza. Lacunza influyó a Irving y Irving influyó a Darby. Darby influyó a Scofield. Scofield y Darby influyeron a Moody. Moody influyó al movimiento pentecostal. La pregunta aquí sería ¿cómo? Pues las asambleas de Dios es hoy por mucho la más grande denominación pentecostal en el mundo. Al comenzarse el movimiento pentecostal a principios del siglo XX y celebrarse el primer concilio general de las asambleas de Dios en el año 1914 en Hot Springs, Arkansas, se trataba de un movimiento pequeño el cual no contaba con su propia casa editorial. Necesitaba material para sus escuelas dominicales y de estudios para sus iglesias. ¿Dónde supone usted que lo obtuvieron? Lo compraron a Moody Press y luego cosieron sus propias cubiertas a las publicaciones de Moody. ¿Qué piensa usted que a la gente de las asambleas de Dios llegará a creer? Creyeron en el Instituto Bíblico Moody. Creyeron en lo que enseñó el Instituto Bíblico Moody, Esto tuvo un impacto sobre la teología pentecostal, pues durante los primeros años prácticamente no había premilenialistas en el movimiento pentecostal. En aquellos días la mayoría de sus ministros provenían de la presbiteriana, de la metodista y de otras denominaciones históricas, varones quienes, siendo bautizados en el Espíritu Santo, salieron de sus denominaciones uniéndose a las asambleas de Dios o a otras de las emergentes denominaciones pentecostales. Así, de esta manera, el movimiento pentecostal fue influenciado y saturado de la doctrina del rapto secreto por eslabones que conectaban directamente a la iglesia romana. Bueno, eso es lo que podemos resumir como introducción acerca de la doctrina del rapto secreto, cómo se originó, cómo se propagó, etc. Y me gustaría citar algunos pasajes que se usan para sustentar esta doctrina, pasajes que son sacados del contexto. Y el primer pasaje que un promotor del rapto secreto les va a mostrar es el siguiente, Javier. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 al 17. Aquí dice
en estos versículos dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os tristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con él en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Lo que estos pasajes nos transmiten es acerca de la venida del Mashiach, el Mesías. Pero los promotores de la doctrina del rapto secreto lo que hacen es descontextualizar, sacar fuera del contexto estos pasajes, enseñando de que aquí se está refiriendo al rapto secreto. O sea, esta doctrina que enseña que el Mesías va a venir por una iglesia, por su iglesia, o sea, la iglesia cristiana, y los va a sacar de la tierra, los va a sacar de este escenario y los va a llevar al cielo por 3 años y medio, periodo que dura la gran tribulación. Y en otras palabras, lo que está diciendo esta doctrina de que la iglesia cristiana, los verdaderos cristianos, no van a pasar por la tribulación. Pero estos pasajes del capítulo 4, del versículo 13 al 17, lo que nos transmiten es acerca de la venida del Mashiach, la única venida del Mashiach. No hay dos venidas del Mashiach, no hay 3 venidas del Mashiach, hay una sola venida del Mashiach, la que nos transmiten también en los evangelios. Aquí en este pasaje de Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 al 17 habla sobre la resurrección de los muertos también. Por eso dice en este pasaje: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que están muertos, para que no os tristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, o sea, Yeshua murió y resucitó, así también traerá Elohim a Yehoshua, a Yeshua, a los que durmieron con él. O sea, la manifestación del Ben Hatam, la manifestación del Hijo del Hombre, del Mashiach, como consecuencia van a ser que los muertos en Mashiach, ¿ya? Fíjense bien, los muertos en Mashiach van a ser resucitados. Por eso dice: porque si creemos que Yehoshua murió y resucitó, también traerá Elohim con Yehoshua a los que durmieron con él. O sea, se trata de personas específicas. No se está tratando de una iglesia, menos una iglesia gentil. Y aquí, por lo cual dice el versículo 15: por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, los que están vivos no precederán a los que están muertos. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con shofar de Elohim, lo que se traduce comúnmente como trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Mashiach resucitarán primero. Los muertos en Mashiach. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Adón en el aire, y así estaremos siempre con el Adón. Claramente estos pasajes nos transmiten en lenguaje figurativo acerca de la venida del Mashiach. No se debe tomar todo literalmente este pasaje.
¿ya? La doctrina del rapto secreto toma estos pasajes literalmente, diciendo que literalmente Jesús va a venir en el cielo y literalmente las personas van a, van a ser arrebatados, eh, van a volar hacia el Señor en el aire, en las nubes, y se encontrarán con el Señor. Pero veremos que no es tan literal lo que nos transmite estos pasajes. Y eso lo veremos comparándolos con otros pasajes de las Escrituras. Eh, Otro pasaje que citan los promotores del rapto secreto es 1 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 3 al 10. Me quiero centrar en el versículo 10. Dice ahí el versículo 10: y a esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Yehoshua, que nos librará de la ira venidera. Cuando el promotor del rapto secreto dice y nos librará de la ira venidera, o sea, del juicio, de la tribulación, ¿no? Ellos dicen que se refiere a que la iglesia no pasará por la tribulación, ya que estarán en el cielo por 3 años y medio, periodo que dura la gran tribulación, y después van a regresar con el Mesías para reinar aquí en la tierra durante el reinado milenial. ¿Ya? Eso es lo que enseña esta doctrina del rapto. Pero cuando dice que nos librará de la ira venidera, no está diciendo que nos va a sacar de la tierra, que vamos a volar en el cielo, vamos a ir al cielo para escapar de la ira venidera, de la tribulación. Esto es lo que nos transmite 1 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 3 al 10, específicamente en el versículo 10. Es lo mismo que nos transmite el libro de Mateo capítulo 24 versículo 15 al 21, que dice, haciendo referencia a la última semana de la semana del año 70, mencionado ahí en el libro de Daniel capítulo 9 versículo 24 en adelante. La última semana inicia con la aparición de Rabino Yehoshua Hamashiach, quedando a partir de esa aparición 7 años para la finalización de la semana 70, el inicio de su abodá, o sea, de su servicio divino en el año 27 de la era común. Y la semana número 70 terminará en el año 34 de la era común. De allí en adelante inicia el tiempo de la llamada abominación desoladora descrito por el profeta Daniel, o lo que se conoce como la tribulación en el cristianismo, por el libro de Apocalipsis, Hikalu Yehoshua Hamashiach, la revelación de Yehoshua Hamashiach. Esto es debido a las palabras dichas por Rabino Yehoshua Hamashiach en el libro Toldot Yehoshua, en el Perej 100, en el formato de Kievo, capítulo 24, versículo 15 en adelante, que voy a citar. Dice ahí en estos pasajes: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, dice, el 16 dice, entonces los que estén en Yehudá, o sea en Judá, huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas hay de los que están encintas, de las que vienen aquellos días. Orad pues que vuestra vida no sea en otoño ni en Shabbat, porque habrá entonces gran tribulación, el cual no ha habido desde el principio del mundo ni lo habrá. Cabe enfatizar, Javerín, que esa tribulación tan temida y mal interpretada por muchos ya sucedió hace tiempo en Toldot Yehoshua, en el Perek 101, en el capítulo 101,
Y en Mateo, en el formato griego, capítulo 24, versículo 34, nos da la clave para asegurar tal opinión y para hacer la pregunta: ¿a qué generación se refiere Rabí Yehoshua cuando dice: ciertamente yo les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca? Es por eso que Rabino Yehoshua usa la frase: el que lea entienda. Es necesario leer y analizar detenidamente para evitar falsas interpretaciones. O sea, lo que nos transmite Rabí Yehoshua, y lo mismo que nos transmite ahí Primera de Tesalonicenses capítulo 3 al 10, es este mismo acontecimiento descrito aquí en Mateo 24. Cuando dice nos librará de la ira venidera, es porque Yehoshua les advirtió de antemano que cuando vieran la abominación desoladora, que huyeran, que huyeran de Jerusalén. Y de esa forma los libra de la ira venidera, del juicio de Elohim, no sacándolos de este escenario, no sacándolos de la tierra, como enseña esta doctrina del rapto secreto. También otro pasaje que usan los promotores del rapto secreto para dar crédito a esta doctrina se encuentra en Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, que dice: no dejes que se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, porque yo voy a preparar lugar para vosotros. Si me fuere, os prepararé el lugar. Vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Se usa este pasaje para decir de que la iglesia no pasará por la tribulación, de un escape, de que la iglesia va a estar en el cielo durante esos 3 años y medio de tribulación. Pero a ver, vamos más adelante a analizar este pasaje para la correcta comprensión. Otro pasaje que usan es acerca de la resurrección en 1 Corintios, en la primera carta a la comunidad en Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 52, que dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento de un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, o mejor dicho, el shofar, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aquí se alude a lo que dice en primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 17, donde dice que los vivos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y bueno, es una alusión a este mismo pasaje. Y bueno, lo usan para fomentar esta doctrina del rapto. Vamos a ver, a la luz de las escrituras, vamos a analizar estos pasajes en la segunda clase o la segunda parte de este tema del rapto secreto. Pero hasta aquí vamos a dejar esta clase. Lo que quería transmitir en esta primera clase, en este primer tema, es el origen del rapto secreto, cómo se originó, quiénes fueron los promotores de esta doctrina, y bueno, citar los pasajes que se usan de forma descontextualizada para dar crédito a esta doctrina. Les invito que estén atentos a la próxima publicación, donde vamos a analizar estos pasajes en su contexto y veremos en realidad de que todo esto ya ocurrió. Por eso el Masías dice que todo esto acontecerá en esta generación, refiriéndose a la manifestación del Ben Hatam, la venida del Masías. Tal como se nos transmite ahí en Mateo capítulo 24. Vamos a analizar Mateo capítulo 24 de una forma breve, ya que nuestro Rat Abdiel Benovet da una magnífica una magnífica enseñanza sobre el tema del capítulo 24 de Mateo.
en adelante, sobre la avenida del Ben Haddam, la avenida del Mashiach. Les invito a que puedan ver ese audio, también está en YouTube, en el canal Narratín, para que tengan ya una idea eh, que nos transmiten los autores con respecto a la venida del Mashiach en su contexto. Bueno, hasta aquí dejamos esta primera parte y nos vemos en la próxima clase número 2 con respecto a este tema del rapto secreto, el origen del rapto secreto. Y bueno, Shalom, que Hakadosh Baruj Hu les bendiga, les guarde.